Y bueno amigos, estamos aquí un día más para repasar acciones, noticias, como quieran llamarla, que por supuesto va relacionada con el Real Madrid. Me acabo de encontrar varias cositas que me gustaría analizar. Esto lo estoy viendo mientras está a punto de marcar Kevin De Bruyne para Bélgica en un Bélgica-Francia en el 2. Es lastimoso ver a Francia con tanto talento tan pésima, la verdad, es un despropósito absoluto. Y ojo que no lo deja fuera Bélgica, increíble. Pero bueno, en fin, vamos a lo que vamos. Vamos a repasar unas cositas que me han parecido sencillamente brutales. Así que lo decía. Hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, mis cracks, vamos a repasar unas cosas más que interesantes, la verdad, para analizar con ustedes, que les voy a pedir una cosa a cambio y que me acompañen hasta el video. Vamos a repasar unas cosas. Valdano, que ha sido una pequeña reflexión sobre el tema de Franco del Real Madrid y el Palanca Fútbol Club. Vamos a repasar algo muy interesante que me he encontrado también aquí en radio esta noche relacionada con el Real Madrid y los fichajes. Vamos a ver algo de hincha del Patético de Madrid y quiero que veamos algo también de un señor, un muchacho que estaba haciendo algunos videos relacionados con los polémicos triunfos de la selección argentina y de cómo él mismo afirma que ha recibido amenazas por sencillamente ver o decir las cosas que vamos a repasar en breve. Así que bueno, vamos a pasarnos rapidito a la pantalla. Y en primera instancia me gustaría arrancar con cracks porque bastante estoy es bastante significativo de radio esta noche. Mbappé estaba hecho y no conozco a ningún otro equipo, ni el Manchester United, ni el Manchester City, ni nadie que sinceramente yo haya oído que haya ido detrás de Mbappé, porque todos los clubes del mundo, el mundo del fútbol, daba por hecho que iba a venir al Real Madrid. De hecho, si uno hace una lista de los jugadores que han pasado por el Madrid en este siglo, es prácticamente no ha dejado de escapar a ninguno. Messi porque estaba en el Barça y todos los demás, es decir, Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano. A la hora de la verdad, como suelen decir los gerentes y los directores deportivos y los que entran en negociaciones de las grandes negociaciones en el fútbol mundial, cuando entra el Madrid a discutir, los demás se apartan. Me parece sencillamente demoledor porque es la realidad. Esto, según lo dice Santiago, que se llama Santiago Segurola. Y muchachos, es la realidad absoluta. Acaba de marcar Francia. Pues sí, efectivamente acaba de marcar Francia y un gol de rebote que prácticamente le ha regalado Jan Vertonghen a un remate lamentable de Kolo Muani. Pero lo que les decía, muchachos, es llamativo todo esto porque creo que evidentemente es la realidad. Entra el Real Madrid. De hecho, ayer estaba viendo un aficionado del Liverpool ahí en inglés colocaba en Twitter cosas como que el Real Madrid solo está para hacerle la vida imposible al Liverpool en el mercado o algo así veía, porque es evidente que el Madrid cuando entra en algo muy difícilmente se lo van a arrancar. Vamos a pasarnos rapidito a lo de Valdano, quiero que lo escuchemos relacionado con Franco, el Real Madrid y Barça, el equipo del régimen, como diría la puerca. Estuvo 14 años sin ganar la liga. En esos 14 años ganó 2 copas. El más laureado de esos 14 años fue el Barcelona con 9 copas, muchas de ellas de liga, o sea, no copas de generalísimo, sino de liga. A partir de ahí llega Di Stéfano y cambia la historia del Real Madrid. El Madrid gana 5 copas de Europa seguidas, donde Franco en Europa era menos que yo, porque yo no soy un apestado en Europa, no soy nadie, pero no soy un apestado. Él políticamente, Franco políticamente, era un apestado en Europa y a pesar de no tener respaldo político, el Madrid ganó 5 copas de Europa seguidas, ¿no? Pues yo no veo a Franco por ningún lado en todo ese periodo. Si Franco era del Madrid, lo disimuló un fenómeno. Ahí está lo que les decía, muchachos, una repaso absoluto en el que, bueno, esto es evidente que la gente que escucha esto se hacen los sordos y ahí dicen que loro viejo no aprende a hablar. Y me parece curioso, una de las cosas que me llama la atención de todo esto, cracks, es que siempre, por ejemplo, cuando salió Laporta a decir esto, ¿cómo no se detienen a pensar, a ver, cómo Laporta me viene a echar este cuento cuando estos datos ahí son cosas que
a mí particularmente que me llama la atención y digo, ¿cómo esta gente puede dormir por la noche con semejante personaje que les dice cantidad de barbaridades cuando se les tienen ganas? Pero bueno, son personajes que viven única y exclusivamente por ese odio irracional que tienen con el Real Madrid y les da exactamente igual lo que les digan, siempre y cuando el discurso vaya relacionado de alguna manera o tire por el tema del Madrid roba o algo parecido. Ellos son felices de la vida, siempre y cuando, repito, el discurso sea el mismo y los deje a ellos como los buenos de la película, que después ya se supo cómo era la cosa. Quiero que escuchemos este clip de este aficionado del Patético de Madrid. Es que yo creo que el sobrenombre de Patético de Madrid le viene como anillo al dedo, ¿no? Más patético. Madre mía, qué vergüenza me da esta imagen. Esta imagen pudimos ver la noche tras el gol de Carvajal que ponía el 0-1 en la final de la Champions. Una imagen que demuestra lo único que le importa de su equipo a algunos aficionados, los títulos, las Champions. ¿Cómo va a marcar tu equipo el gol que posiblemente te dé un título de Champions League, estés en primera fila en el estadio disfrutando de la final y lo primero que se te ocurra sea señalarte el parche de las Champions? Porque con este tipo de gestos, estos aficionados lo único que demuestran es que no les importa su escudo, no les importan sus valores, su historia, lo único que les importan son sus títulos. Y que si en este caso el Real Madrid, en lugar de tener 15 Champions, no tuviese ninguna y esas 15 Champions la tuviese el Cádiz, por ejemplo, no serían del Real Madrid, sino que serían del Cádiz. ¿Qué quieren que les diga? A mí me parece impresionante. Yo creo que estos son uno de estos videos que pocas veces me pasa, pero que me dejan palabras. ¿Cómo se puede tener un nivel tan bajo de creatividad? ¿Cómo se puede ser tan inepto? O sea, yo entiendo muchas veces, y es una de las cosas que siempre estamos analizando, que estos personajes se dirigen a una serie de aficionados con una nula capacidad de poder ver las cosas por sus propios medios y tienen que acudir a este tipo de cosas para sentir que de alguna manera tienen un tipo de razón o algo similar. La verdad me parece absurdo. Es que no, ya no sé ni qué decir relacionado con este muchacho. No sé qué estará pasando por su cabeza, qué tan desestabilizado esté a nivel emocional. No tengo ni idea de qué sucede, pero lo que acaba de pasar es probablemente una de las barbaridades más grandes de la historia del deporte y las redes sociales. Vamos a cerrar este video con lo que les dije del chico este que hace estos videos hablando un poco de Argenfifa. Vamos a verlo. Era por dar positivo al doping. ¿Qué pasó un mundial antes? 1990. Sí, Argentina llegó a la final que perdieron contra Alemania con un penal dudoso. Y ahí es el argentino se desgarra las vestiduras diciendo que fue un robo. El perro quejándose de ladrido. No dudo que hicieron buena participación, pero las manchas también quedaron en ese mundial del 86. Otro tache. Finalmente, y lo más reciente, el récord ya con la era del VAR de más penales marcados en la historia para una selección que fue Argentina en este Qatar 2022. Fueron un total de 5 penales, récord en todos los mundiales, por lo menos 3 de ellos sumamente dudosos, y el de la final que hizo que muchos apagáramos la tele para decir, ya está, los jeques dueños del PSG le van a dar a su Messi la Copa del Mundo en un pacto que quedó desde hace tiempo manchado y lleno de corrupción por la FIFA. La imagen más desgarradora es el jeque que le paga el sueldo a Messi, que compró el mundial. Hay unos que se compran un Lamborghini, un avión, tierras, etc. Este señor se compró un mundial, le puso la túnica vestimenta a Messi y le dio la Copa del Mundo. Literal y amañadamente hablando. En conclusión, ni Argentina 78, ni México 86, que hay historias macabras, ni Qatar 2022 han sido ganados en buena lid por la albiceleste que sus aficionados se han encargado más de defender, más y mandarme amenazas por Instagram que no me importa, después del último video que publicamos aquí. ¿Por qué no disfrutan? ¿Por qué todos han sido triunfos robados? Nada más que la verdad. Y si creen que me voy a amedrentar, hay muchos aquí abajo en los comentarios que no solo me defienden a mi persona, sino que saben que esto es la verdad. Y argentinos se van a tratar de ponerlos en su lugar, créanme. Como propios argentinos que me han dicho argentinos, la verdad soy argentino, pero me da vergüenza haber ganado esos mundiales como los hemos ganado. Prefería haber ganado en el 90 o en el 2014, donde fue en tiempos extras, pero ganados con toda justicia. Argentinos me han dicho, estos 3 han sido regalados y el de Qatar me avergüenza. Tal cual y tengo las pruebas.
Bueno, chicos, ahí está Fútbol Mundial 26, que es la cuenta Fútbol Mundial 260. Por si quieren ir a seguirlos, es increíble, de verdad. Y me quedo un poco con el mensaje final porque creo que tiene la absoluta razón. Acaba de ganar. Tiene la absoluta razón en todo lo que dice. Me parece que es llamativo todo lo que ha sucedido en torno, no solamente a lo de este mundial, seguramente en otras épocas también. Pero lo llamativo de todo esto es por qué recibes amenazas por dar cosas que sucedieron, porque él no se está inventando algo ni especulando, está diciendo cosas que sucedieron, que las dudas están ahí y creo que concuerdo en lo absoluto y seguramente habrá algún argentino que lo piense, muy poco seguramente, pero que lo piense que es una vergüenza total a lo que han expuesto a esta selección y mira, no hace falta sino estar en la actualidad y verificar lo que está pasando en esta Copa América, una fase de grupos bastante dudosa en la que no sé, era amplia favorita en ese grupo, un grupo absolutamente sencillo. Ahora le toca enfrentarse en cuartos de final a un penoso Ecuador. Y en una hipotética semifinal tendría que enfrentarse ya sea a Canadá, con quien ya se enfrentó en la fase de grupos, o a Venezuela, que bueno, sabemos la selección. Y pese a que está en un gran crecimiento, probablemente no le dé todavía para ganarle esta selección, al menos en los papeles. Ya después el fútbol pueden pasar muchas cosas y bueno, en la otra llave quedaron los tres favoritos, como Uruguay, Brasil y Colombia. No me quiero enredar mucho más, la verdad. Que la gente diga lo que quiera y apoyar este tipo de contenidos porque es muy difícil cuando estás diciendo estas cosas y estás recibiendo insultos, amenazas y todas estas cosas y sobre todo el apoyo de otros personajes. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.